En el primer programa nacía desde una pregunta, que era ¿cómo nos imaginábamos a Jesús de joven? Este segundo programa nace desde otra pregunta, y es el por qué Jesús se hizo joven. Y así nace esta pregunta, así nace este programa. ¿Por qué nació en un pesebre? ¿Por qué convivió con un carpintero llamado José? ¿Por qué tendría que cenar con una doncella de Israel llamada María todas las noches? ¿Por qué su adolescencia? ¿Por qué su juventud? ¿Por qué en Israel? ¿Por qué el ministerio y por qué los 12? ¿Por qué murió en una colina? ¿Por qué se suspendido entre cielo y tierra colgando de un madero? ¿Por qué murió en una cruz? Como diría José Mourinho, ¿por qué? Qué bien. Así que empezamos este programa haciéndonos esta pregunta: el porqué de las cosas. Para responder a esto, tenemos que responder con la primera pregunta de la Biblia. Adán, ¿dónde estás tú? Qué bien. Con esa pregunta. Porque si tenemos que hablar el porqué la cruz, el porqué el sufrimiento, el porqué los padecimientos, tenemos que hablar del primer porqué de la Biblia. ¿Por qué Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Simple. El mejor hombre, en las mejores condiciones, había caído. Y en ese momento, esa relación tan íntima, ese señorío que había ejercido Adán sobre la humanidad se rompe. Y ahora, el hombre que había puesto nombre al león corre por temor a ser devorado por él. Qué bien. Ahora el hombre que le dio nombre a todos los animales no sabe cuál es el peligro que le afronta de un animal mañana. Ahora el hombre que Dios lo puso para labrar la tierra y trabajarla en ese huerto especial, ahora tiene que luchar por el fruto de la tierra, con el sudor de su frente. Una mujer que no conocía dolor ni sufrimiento, ahora conoce el dolor del parto. Consecuencias de una caída. Así se llama todo esto. Consecuencias terrenales, consecuencias físicas que el hombre había sufrido. Y no solo las consecuencias terrenales, también cabe destacar las consecuencias espirituales. Muy bien. Por ejemplo, la muerte espiritual, Claro. la condenación. Más, todos a raíz de esa caída empecemos a coger el linaje pecaminoso de Claro. Adán, y desde ahí merecemos el infierno. Sí, señor. Yo siempre suelo decir que merecemos el infierno porque Dios es santo y nacemos en pecado. Entonces, como Dios es santo, no puede compartir espacio con pecadores. Muy bien. Es por eso por lo que una simple mentira Dios la considera un motivo suficiente para enviarte al infierno. Claro. Pero el hecho de que Dios te vea en un futuro en el infierno, pues también lo considera un motivo suficiente para crucificar a su Hijo. Qué bien. En la fundación Qué del bien. mundo. Porque como dice la Biblia, por cuanto uno pecó, todos pecaron, ¿no, David? Sí, señor. Y yo creo que lo espiritual, de hecho lo dice en la Biblia, que lo espiritual es más real que lo secular que se ve. Así es. La consecuencia de Adán, sabemos todos que ha hecho más daño en lo espiritual que en lo carnal, porque el plan de salvación ha sido siempre para infundir una fe por medio del sacrificio. Las consecuencias, Jaboli, que yo considero personalmente de Adán, ha sido de que Satanás se usó de aquel matrimonio para poder espiritualmente llevárselos a una eternidad de infierno. Amén. Claro. El efecto de la cruz se hace más visible en lo espiritual que en lo carnal. Claro. La caída del hombre ha sido desde el principio hasta el fin, pero tengo que decir que si el hombre cayó, tenemos al Señor Jesús que se puso de pies y dijo, ¿a quién enviaré? Y dijo, envíame a mí. Amén. Claro. Porque ante la consecuencia, Jaboli, Antonio, Jacob, ante la consecuencia espiritual de cuando Adán peca, como dice nuestra Biblia, que por cuanto uno transgredió la ley, todos transgredieron la ley, que por cuanto uno pecó, todos pecaron. Que en Adán todos mueren. Exacto. Ahora está el escenario preparado para algo. ¿El qué es? La necesidad de un Salvador. ¿No, Antonio? Muy bien. Sí, la verdad es que el haber habido una caída del hombre, estamos hablando de que la caída de Adán ha repercutido tanto en la humanidad que hoy en día se seguirían pagando esos actos de la caída. Totalmente. Por ejemplo, como bien ha dicho el Jabolí, el mismo hombre que le puso nombre a aquellos animales ahora tenía que inventar su nombre para escapar de lo que le estaba produciendo ese animal. Sí, sí. Y hoy en día lo estamos siguiendo viviendo.
O sea, yo no puedo acercarme al león, acariciarle, porque sé que el león me va a atacar. Claro. Es una consecuencia que la caída lo ha producido desde el principio. Y es terrible, es cierto eso, ¿eh? El hombre le puso nombre a los animales, ¿vale? Pero nunca le puso nombre a los sentimientos. Vaya, Y ahora dice, no, es que oí tu voz y tuve miedo. claro. ¿Quién le puso nombre al miedo? Así es. Adán le puso nombre al miedo. Claro. ¿Cuál era el miedo? El miedo a la justicia. El miedo al castigo. El miedo a las consecuencias de una caída. Muy bien. Sí, sí, sí. A eso también. Nunca se puso nombre a los sentimientos. Y Adán puso nombre a un sentimiento. Tuve miedo. Adán, ¿quién te ha enseñado eso? Segunda pregunta de la Biblia. Qué bien, qué bien. Dice, ¿y quién te enseñó lo que es el miedo? La segunda pregunta de la Biblia. Y cuando se escuchó la segunda pregunta en el Edén, creo que en el cielo se escuchó otra pregunta. Y es, ¿a quién enviaré? Muy bien. Qué bien. ¿Y a quién enviaremos? Dijo Dios desde su trono. Aquí la cosa es que vemos en Génesis 1:1, como dice, y Dios creó los cielos y luego la tierra. Ya sabíamos desde el plan divino que el jardín del Edén era lo que había preparado Dios para el hombre y todas sus creaciones, pero sin embargo vemos como desde el pecado original en el cielo, ese pecado se aberró de tal forma que Dios tenía que usar la manga que llevaba debajo de... la carta que llevaba debajo de la manga, Muy bien. la necesidad de un Salvador. Qué bien. En esta ocasión, ¿qué Salvador podría salvar a una criatura? Sino que la misma. Claro. Claro. Dios se tuvo que hacer carne. El Claro. verbo se hizo carne, dice la Biblia. Claro. Qué bonito. Porque ¿qué tipo de Salvador era el que se tenía que escoger? No era cualquiera cristiano. Era el principado sobre su hombro. Claro. Aleluya. Claro. En la jerarquía militar, chavales, los galones se ponen en el hombro. Y cuando dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Todos sabemos, chavales, que un hijo nos es dado nacido por María, pero un hijo nos es dado por Dios Padre. Qué bien. Sigue la profecía diciendo, y el principado sobre su hombro. Yo creo que Dios Padre se despojó del principal galón que tenía, el principado sobre su hombro. Dejadme explicárselo de esta manera. Dios Padre entregó al Hijo en espíritu y lo recibió en carne, jaboli. De la manera que lo entregó, ya no está en el cielo como lo ha recibido. Por eso ese galón lo tiene ausente. También Dios Padre se despojó, y no de cualquier cosa, del principado sobre su hombro. ¿Sabéis Amén. lo que a mí me parece flipante? Una de las cosas que a mí me parece flipante, ¿vale? Porque cuando nosotros hablamos un salvador, Ujú. un héroe, ¿vale? Mirad, en las películas de Marvel, Es eso. a mí las entradas épicas me encantan. Vemos entradas épicas de Iron Man, ¡pum! Con el puño al suelo, Destrucción. Thor con el martillo, los truenos, Pero hay una entrada que a mí me encanta. Es la película de Infinity War. Cuando dos de los héroes están a puntito de morir, que están corriendo peligro, de repente de entre las sombras aparece algo que los defiende. No esperan a nadie, no saben quién La es. Capitana Marvel. Esperan al Capitán América. El Capitán América. ¿Pero quién es el Capitán América? El Capitán América es aquel que tiene principios, es aquel que tiene honestidad, el único digno de levantar el martillo. Claro. Y en este caso no es un martillo, pero hablamos al único que era digno de abrir los sellos. Aleluya. Qué bien. Hablamos de ese héroe que nadie se esperaba. Muy bien, ¿vale? bravo. A ese héroe que era increíble, porque claro, hay una afirmación terrible, ¿vale? Vosotros si os imagináis, estamos todos nosotros, ¿vale? Y estamos paseando nuestras ovejas en el campo, en el tiempo de la primavera, y en el tiempo de la primavera de repente, en medio del campo se nos aparece un ángel. Uf, o una de dos, o nos pegamos con ellos como Jacob, o nos arrodillamos a adorar, Claro. o nos volvemos locos como en el pueblo de Sodoma con los ángeles. Pero el tema es, vemos a unos ángeles delante nuestra, ¿qué hacemos? Dice, he aquí, os traigo nuevas de gran gozo, os ha nacido un salvador, un héroe, ha venido un héroe, vamos a ver a nuestro héroe. Y se encuentra un niño envuelto en pañales. Eso es. Bonito. Vaya. Luego, aparte, creo que hay que enfatizar el por qué necesitamos un Salvador. Muy bien. Yo soy de los que piensan, bueno, la Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, que es enemiga de Dios, Ujú. que somos esclavos del pecado. Y yo soy de los que piensan que necesitamos un Salvador no por esto, sino porque no somos capaces de librarnos de esto. Sí, señor. Es decir, hay gente que piensa que la salvación consiste en que, por ejemplo, yo estoy flotando en una piscina, Dios te tira un salvavidas y venga, búscate la vida. No, la salvación consiste en que yo estoy en el fondo del mar con el agua hasta los pulmones, Claro. inconsciente, Muy que bien. Dios se sumerge, te saca a la superficie y te reanima.
Muy ¿sabes? bien. Entonces creo que hay que enfatizar también eso. Muy bien. Así es. El hombre estaba en lo más profundo. El hombre estaba en lo más hondo. El hombre se moría. El hombre no tenía solución ninguna. Y solamente uno. Muy bien. Así es. Solamente uno podía. Es que no había otro. ¿Qué tipo de salvador? Por eso me encanta cuando habla. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Dice, sin mancha, sin contaminación. Apartado de los hombres. Todos los hombres. Es decir, pero la cuestión es la enfatización de la palabra. Es, porque tal sumo sacerdote. Es decir, lo que está diciendo es, no otro, este. Claro. Totalmente. Por eso cuando le vemos suspendido entre cielo y tierra, Qué bien. comprendemos algo. Cuando le vemos crucificado, colgando del madero, yo entiendo que se necesitaron unas espaldas muy santas para cargar el pecado. Se necesitaron unos hombros tan justos Muy bien. para cargar aquel madero. Y claro, cuando le vemos ensangrentado, suspendido entre cielo y tierra, colgando de esa cruz, como diría el escritor Max Lucado en uno de sus libros, cuando le vemos ahí, podemos decir en este programa y en este día, con razón le llaman el Salvador. Muy bien. Sí, señor. Y la cuestión es que ahora tenemos esta imagen, ¿vale? Vemos la imagen de Jesús en la cruz. Y hay mucha gente a la que lleva 40 años en las iglesias y le dices, hermano, ¿por qué murió Jesús? Y lo mismo te dice, no lo sé, el pobrecito. ¿Qué le pasó? Sí, puede ser, ¿verdad? Pero lo que no ha entendido la gente es que esto era una muerte necesaria. Muy bien, muy bien. Era necesaria la muerte, era necesaria la cruz y era necesario el sacrificio. Y lo necesario por lo que era esto, que nunca se nos olvide el origen y el destino de todo esto. Que nunca se nos olvide el origen y el destino de la cruz, Alejandro. Que Cristo murió porque no podía concebir la idea de poder pasar una eternidad sin nosotros. Amén. Lo creo, amén. Cristo no podía concebir la idea de pasar una eternidad sin nosotros y por eso dejó de respirar para que nosotros respiremos eternamente. Aleluya. Por eso Él escogió los clavos, como diría también Mal Lucado. Por eso Él escogió la cruz. Claro. Jacob. Muy bien, la verdad que sí. Que como ya ha dicho el Cristian, no se podía imaginar un futuro sin nosotros, una eternidad sin nosotros. Y si nos volvemos atrás en el tiempo, vemos como, creo que se dice una sombra de lo que tenía que venir. Muy bien, Vemos como el sumo sacerdote en Israel claro. ya hacía un anticipo de lo que iba a hacer Jesús, expiando corderos como ofrenda a Jehová. Muy bien. Pero una vez nacido Jesús, dice en la Biblia, como cordero inmolado antes de la fundación del mundo. También dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Podemos referirlo como el cordero inmolado antes del mundo, antes de la fundación del mundo, para salvarnos de lo que ha dicho el hermano, de pasar una eternidad sin nosotros. La cuestión es que dice la Biblia, esto es figura y sombra de lo que había de venir. Figura y sombra. Es decir, la sombra que hoy se refleja sobre el mantel, ¿vale? No estamos hablando de que la sombra era el Cristo, no. La sombra eran los corderos que morían. La Biblia dice que cuando el pecado del pueblo tenía que pasar al cordero, el pueblo tenía que poner las manos sobre el cordero, el pecado del pueblo pasaba al cordero, y el cordero, al ser sacrificado y degollado, ¡pum!, expiaba el pecado del pueblo, ¿vale? Esa era la sombra. La sombra, hoy en el mantel, no era Cristo. La sombra era el cordero. La figura, la sustancia de la sombra era Cristo en la Sí, cruz del señor. Calvario. Amén. Amén. Él era el verdadero sacrificio. Figura y sombra. Él era el cumplimiento. Él era la realidad. Es por eso que era necesaria su muerte. Alejandro. Vale. Su muerte era necesaria, David. Su muerte era tan especial porque no era una muerte cualquiera. Porque la cuestión no está en el derramamiento de sangre para perdonar pecados. Muy bien. Yo derramo mi sangre para perdón de la humanidad y no sirve de nada. Porque soy una persona que peca, soy una persona que falla, soy una persona que comete errores. Totalmente. Y soy un hombre normal y corriente, con pecados y con herencias pecaminosas. Estoy de acuerdo. Pero lo que era importante era la dignidad del que moría. Muy bien. Me preguntaron, chavales, en cierta ocasión, qué era la justificación. Y me lo preguntó un niño de entre 12 a 10 años. Y me tuve que coger, Cristian, y buscar la manera adecuada para poder explicárselo y que le quedara claro.
Mira de qué manera Jacob, el Señor me ayudó a compartir a ese niño qué significa la justificación, y le dije, mira, en la sentencia que estaba escrita en nuestro nombre, Qué bien. el Señor la borró y escribió el suyo. Qué bonito, Amén. qué bonito, qué bien. En cierta ocasión le vi a una predicación de Itiel Arroyo y me llamó mucho la atención cuando dijo que Dios Padre trató a Jesús como nosotros nos merecíamos, para que por medio de Jesús tratarnos como Él siempre se ha merecido. Amén. Una muerte necesaria para una humanidad que la necesitaba. Qué bien. Y si hay algo pues, que me encanta de todo esto, que a diferencia, como decía el Jacob o decía el Jaboli, de aquel sacrificio que hacían los sumos sacerdotes Muy bien. hacia los corderos, si hay algo especial en esta muerte necesaria, hay un detalle que me encanta, que es que el mismo sacerdote era el mismo cordero. Tremendo, ¿eh? Eso es especial. Pero lo que más me encanta, David, es lo que cita el libro de Hebreos, que a diferencia de los sacrificios que hacían los sumos sacerdotes para remisión de pecados, dice el libro de Hebreos que esta vez es un sacrificio, una vez y para siempre. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabes lo curioso de los sacrificios? Es que el cordero moría para perdonar los pecados de su dueño. En este caso, es el dueño el que muere Qué bien. para perdonar los pecados de a quien sí. Y es que en ninguna película de Marvel me impresiona, Jaboli, como hablábamos, que el héroe es quien muere por el villano. En esta ocasión, ninguna película de Marvel se compara a esta historia. Hablamos de Marvel. ¿Tú sabes la frustración de los héroes cuando Thanos da el chasquido y todo el mundo muere? Eso fue lo que pasó en el Edén. Así es. La serpiente pegó el chasquido sin dedos y la humanidad muere. Si hay un detalle bonito que me gusta de los sacrificios, es que cuentan que los sacerdotes, aparte de ofrecer un cordero sin mancha y perfecto, hay un detalle que es parecido a lo que ha dicho el Cristian, pero que me encanta. Y es que dice que el cordero tenía que identificarse con el que hacía el sacrificio. Muy bien. La pregunta aquí es, ¿era muy necesario el sacrificio de Cristo? Totalmente, pero creo que era más necesario que Cristo tomara un lugar como cordero. Porque dime tú, Jaboli, ¿quién podía ocupar el lugar de un cordero tan santo que no fuera Cristo? ¿Quién podía compararse tanto a un cordero sin mancha y sin defectos si no fuera Él? Me impresiona el sacrificio, pero más me impresiona el sacrificio de dejar todo por hacerse un cordero para dar la vida por ti. Muy bien. Qué bien. Totalmente. Lo hizo por ti. Y así es. Eso es lo que rompe. Y si hoy pudiéramos poner un eslogan a nuestra vida, a nuestra existencia, hay una foto que me encanta, un meme, que salen sentados en un banco Superman, Spiderman, Hulk, Batman, y sale Jesús haciendo, y así es como salvé el mundo. ¿Cómo salvas al mundo? Salvo el mundo muriendo. Salvo el mundo entregando mi vida. ¿Por qué? Porque he visto en Edén he visto cómo el mundo se caía. He visto cómo todo se derrumbaba. He visto cómo todo se venía abajo. Y es que antes de que se dijese la frase hágase la luz, Cristo en la eternidad dijo, hágase la cruz. Qué bien, Ah, qué bien, bonito, ¿eh? qué bonito. Y la respuesta a todas las preguntas está en el crucificado. La respuesta al porqué de las cosas, la respuesta al por qué se hizo joven, la respuesta al por qué decidió nacer en un pesebre, la respuesta a Jaboli al por qué murió en una colina, la respuesta a él al por qué de la cruz, la respuesta al porqué de todas las cosas que en este programa nos hacemos, simplemente se responde a que lo hizo por vosotros, lo hizo por los jóvenes que nos están viendo. Él tomó nuestro lugar, Él fue esa víctima sustitutoria que tomó el lugar que merecíamos. Él pagó por nosotros, Él murió por nosotros, lo hizo por ti. Amén. Que Jesús es la respuesta, que Él tiene la solución para ti. Ni siquiera veo. Vale, chavales, ya tenemos el segundo programa listo. Para el tercero, hacemos esto. Estaría genial mañana. Pues ya sabes, mañana tienes trabajo que hacer. ¿Cuándo vas? Buscar a alguien. Solamente una palabra, solamente